Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo en la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 131 y vamos a leer 2 de Samuel 24. David censa la población. El Señor volvió a encenderse en ira contra los israelitas e incitó a David contra ellos, ordenándole que hiciera un censo de Israel y Judá. Entonces el rey ordenó a Joab, jefe del ejército que lo acompañaba: recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y hace el censo de la población para que yo sepa cuántos habitantes hay. Pero Joab respondió al rey: que el Señor, el Dios de su majestad, aumente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora, y que su majestad viva para verlo. Pero ¿para qué desea su majestad hacer el censo? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y a los jefes del ejército, y por lo tanto Joab y los jefes del ejército se retiraron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Atravesaron el río Jordán y comenzaron por Aroer y por la ciudad que está en medio del valle, en dirección a Gad y Jazer. Después fueron a Galad y a Cades, en el país de los hititas. Llegaron luego a Dan y desde Dan dieron la vuelta por Sidón. Después fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Jebeos y los Cananeos, hasta salir al sur de Judá a Berseba. Al cabo de 9 meses y 20 días, y tras haber recorrido todo el país, llegaron a Jerusalén. Joab entregó al rey cifras del censo de la población, y resultó que había en Israel 800,000 hombres aptos para la guerra y 500,000 en Judá. Pero David se sintió culpable por haber hecho el censo de la población y confesó al Señor: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego, Señor, que me perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. A la mañana siguiente, cuando se levantó David, dijo el Señor al profeta Gad, vidente del servicio de David: vete a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? 7 años de hambre en el país, 3 meses huyendo tú de la persecución de tus enemigos, o 3 días de peste en el país. Piensa y decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Y David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel. Desde aquella misma noche hasta la fecha indicada, y desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 personas. Cuando el ángel estaba a punto de destruir Jerusalén, le pesó al Señor aquel daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo al pueblo: basta ya, no sigas. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Arauna el Jebuseo trillaba el trigo. Y cuando David vio al ángel que hería a la población, dijo al Señor: yo soy quien he pecado, yo soy el culpable. ¿Pero qué han hecho estos inocentes? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y mi familia. David levanta un altar. Aquel mismo día Gad fue a ver a David y le dijo que levantara un altar al Señor en el lugar donde Arauna el Jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho por orden del Señor. Arauna estaba mirando a lo lejos cuando vio que el rey y sus servidores se dirigían hacia él. Entonces Arauna se adelantó e, inclinándose delante del rey, le dijo: ¿a qué se debe la visita de su majestad a su criado? David respondió: quiero comprarte el lugar donde trillabas el trigo, para construir allí un altar al Señor, a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Arauna le contestó: tome su majestad lo que le parezca mejor y ofrezca holocaustos. Aquí hay toros para el holocausto, y los trillos y los yugos de las yuntas pueden servir de leña. Todo esto se lo doy a su majestad. Además Arauna exclamó: ojalá su majestad pueda complacer al Señor su Dios. Pero el rey respondió: te lo agradezco, pero tengo que comprártelo todo pagándote lo que vale, pues no presentaré al Señor mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. De esta manera David compró aquel lugar y los toros por 50 monedas de plata, y ahí construyó un altar al Señor, y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Entonces el Señor atendió las súplicas en favor del país, y la peste se retiró de Israel.
Primera de Crónicas 21. David censa la población. El ángel acusador se puso en contra de los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor aumente su pueblo 100 veces más de lo que ahora es. ¿Pero acaso no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Por qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y éste se retiró, recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Joab entregó a David las cifras del censo de la población y resultó que en todo Israel había 1.100.000 hombres aptos para la guerra y 470.000 en Judá. Pero no se incluyó en el censo las tribus de Leví y de Benjamín porque a Joab no le gustó la orden del rey. A Dios le pareció mal todo esto y mandó un castigo a Israel. Pero David confesó a Dios: he cometido un grave pecado al hacer esto, pero te ruego que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. Entonces el Señor dijo a Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David y dile de mi parte que le propongo 3 cosas, y que escoja lo que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David y le dijo: esto dice el Señor: escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de derrota perseguido por la espada de tus enemigos, o 3 días de peste en el país bajo la espada del Señor, con el ángel del Señor causando estragos en todo el territorio de Israel. Decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. David contestó a Gad: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces mandó el Señor una peste sobre Israel y cayeron muertos 70.000 israelitas, y mandó Dios un ángel para destruir Jerusalén. Pero cuando la estaba destruyendo, el Señor lo vio y le pesó aquel daño y ordenó al ángel que estaba hiriendo: basta ya, no sigas. En aquel momento el ángel del Señor se encontraba junto al lugar donde Ornán el Jebuseo trillaba trigo. Al alzar David los ojos, vio que el ángel del Señor se encontraba entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos con ropas ásperas, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y David dijo a Dios: yo fui quien mandó hacer el censo de la población. Yo soy quien ha pecado y ha hecho mal. ¿Pero qué han hecho estos inocentes? Señor y Dios mío, yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí, sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. David levanta un altar. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decirle a David que levantara un altar al Señor en el lugar donde Ornán el Jebuseo trillaba el trigo. Entonces David fue a hacer lo que Gad le había dicho en el nombre del Señor. Ornán, que estaba trillando el trigo, al volverse, había visto al ángel, pero sus 4 hijos que estaban con él habían ido a esconderse. Cuando David se acercó a donde estaba Ornán, éste miró y al ver a David salió del lugar donde trillaba el trigo y se inclinó ante David. Entonces le dijo David a Ornán: cédeme el lugar donde trillas el trigo para construir allí un altar al Señor. Véndemelo por el precio exacto, a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Ornán le contestó: tómelo su majestad y haga lo que le parezca mejor. Yo le doy los toros por el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo esto se lo doy a su majestad. Pero el rey David respondió: te lo agradezco, pero tengo que comprarlo, todo por el precio exacto, pues no te voy a quitar nada de lo tuyo para dárselo al Señor y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. De esta manera David le pagó a Ornán por aquel lugar 600 monedas de oro, y ahí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Luego invocó al Señor, y él le respondió enviando fuego desde el cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor ordenó al ángel que volviera a guardar su espada. El lugar para el templo. En aquel momento, al ver David que el Señor lo había escuchado en el lugar en que Ornán el Jebuseo trillaba el trigo, ofreció ahí sacrificios, pues no
Pues aunque la tienda de campaña que Moisés había levantado para el Señor en el desierto y el altar del holocausto se hallaba por entonces en el santuario de Gabaón, David no pudo ir allá para consultar a Dios porque se había llenado de espanto al ver la espada del ángel del Señor. Primera de Crónicas 22. Por eso David dijo: aquí estarán el templo de Dios, el Señor, y el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo. Después David mandó que se reunieran los extranjeros que vivían en Israel y nombró canteros para que labraran la piedra para la construcción del templo de Dios. Además preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas y para las grapas, también una inmensa cantidad de bronce y madera de cedro en cantidad incalculable, porque los habitantes de Sidón y de Tiro habían traído mucha madera de cedro. David pensaba: mi hijo Salomón es todavía un muchacho de tierna edad, y el templo que hay que construir para el Señor tiene que ser el más grande, bello, famoso de todo el mundo. Así que lo dejaré todo preparado. Por eso David hizo grandes preparativos antes de morir. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor, Dios de Israel, diciéndole: hijo mío, yo tenía el propósito de construir el templo para el Señor mi Dios, pero el Señor me ha dicho: he visto que tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. Por eso no eres tú quien va a construirme un templo. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico, y además yo haré que sus enemigos por todas partes lo dejen en paz. Entonces, en su tiempo concederá paz, tranquilidad a Israel, por eso se llamará Salomón. Él me construirá un templo, él me será un hijo y yo le seré un padre, y afirmaré su reino en Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo para que logres construir el templo del Señor tu Dios, conforme a lo que ha prometido que tú harías. Que el Señor te dé inteligencia y sabiduría para que cuando Él te encargue del gobierno de Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Todo te saldrá bien si procuras cumplir las leyes y disposiciones que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Ten valor y firmeza, no te desanimes ni tengas miedo. Mira, yo con muchos esfuerzos he podido preparar para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una cantidad tan grande de bronce y hierro que no se puede pesar. También he preparado madera y piedra a la que tú debes añadir más. Además, tienes a tu disposición muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros e innumerables especialistas de todo tipo y clase de trabajos, en oro, plata, bronce y hierro. Así que manos a la obra y que el Señor te ayude. Luego David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndole: el Señor su Dios ha estado con ustedes y les ha dado paz en todas partes. Pues él ha puesto bajo mi poder a todos los habitantes del país, y éste ha quedado sometido al Señor y a su pueblo. Por lo tanto, hagan ahora el firme propósito de buscar al Señor su Dios, así que dispónganse a construir el santuario de Dios, el Señor, para trasladar el arca de la alianza del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo que se va a construir para el Señor. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 131. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.